No, el seguir al Salvador no hará desaparecer todas sus pruebas. Sin embargo, hará desaparecer las barreras que hay entre ustedes y la vida que su Padre Celestial desea darles. Dios estará con ustedes. Él dirigirá sus pasos, caminará a su lado y hasta los cargará en sus brazos cuando más lo necesiten. Percibirán el sublime fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad y fe. Esos frutos espirituales no son producto de la prosperidad temporal, el éxito ni la buena fortuna. Estos provienen de seguir al Salvador. Pueden asistirnos aún en medio de las tormentas más sombrías. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de Ven, Sígueme a la Escuela Dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Y esta clase la veremos desde mañana lunes 25 de septiembre hasta el próximo 1 de octubre, el día de nuestra conferencia general. Así que creo que esta clase cae de perlas, como decimos, para nuestra conferencia general, para escuchar a los profetas del Señor. Así que vamos a aprovecharla con mucho agrado y espero que el Espíritu del Señor nos acompañe el día de hoy. Vamos a estudiar todo el libro de Gálatas. Andad en el Espíritu, dice el manual de Ven, Sígueme. Y mi invitación es a que resolvamos 4 preguntas durante esta escuela dominical. La primera pregunta que nos plantearemos hoy es cómo conocer y vivir la ley nos hace libres. La segunda pregunta que trataremos es, ¿somos realmente descendientes de Abraham? Siempre estamos diciendo eso en las capillas, en las clases, ¿somos descendientes de Abraham? La tercera pregunta es, ¿Abraham conocía el plan de salvación? Vamos a ver eso. Y la cuarta pregunta es, ¿qué es andar y vivir por el Espíritu del Señor? El tema de esta carta es relativo a que la verdadera libertad solamente se puede encontrar en el Evangelio de Jesucristo. Pablo muestra y enseña a los Gálatas, a los santos Gálatas, clara y poderosamente que la adopción de las enseñanzas de los judaizantes, estos judíos cristianos que insistían en la observancia de la ley de Moisés, limitaría o llegaría incluso a destruir la nueva libertad que los santos habían encontrado en Cristo. Pablo demuestra que aunque la ley de Moisés era de valor para los hijos de Israel antes del ministerio mortal de Cristo, su necesidad es sobrepasada por la ley mayor. Y unido a estos temas principales, podemos hablar algo más de contexto. No podemos establecer con certeza la fecha ni el lugar donde fue escrita esta epístola, esta carta. La evidencia favorece la conclusión de que fue desde Corinto durante el tercer viaje misional y aproximadamente en el año 57 antes de Cristo. De hecho, había unos problemas especiales en esta comunidad de santos. El debate más significativo en cuanto a la carta misma consiste en la identidad de los santos de Galacia. El término Galacia podría referirse a 2 lugares diferentes, dependiendo de si lo que se decía se refería al grupo étnico o político. El uso etnográfico del vocablo se refiere a aquella zona al sur del Mar Negro de Asia Menor, zona habitada por los galos. Cuando las legiones romanas pusieron a aquellas tribus galas bajo su dominio, el territorio fue organizado como provincia romana, llamada Galacia. Esta provincia incluía un territorio mayor, siendo que abarcaba más zonas sureñas del Asia Menor. Este título de provincia era el uso político que se daba al vocablo Galacia. ¿Cuál de los 2 significados era el que Pablo tenía en mente? Este es el punto del debate. Han resultado 2 teorías. La primera es llamada la teoría de Galacia del Norte. Quienes sostienen este punto de vista suponen que Pablo está usando el término étnicamente y que por lo tanto Galacia se limita a las zonas del norte de la provincia. El problema principal con esta teoría es que no hay registro de actividad proselitista allí. Ni Pablo ni Lucas hacen referencia a las ciudades principales del norte de Galacia. Los que aceptan la teoría de la Galacia del Sur sostienen que Pablo siempre usó títulos provinciales al referirse a la iglesia establecida. Siendo así, entonces, Galacia, tal como Pablo lo aplica, incluiría a las regiones del sur de Asia Menor, incluyendo pueblos tales como Antioquía, Derbe,
Listra, Iconio, pueblos que visitó en el primer viaje misional. Esta teoría entonces es apoyada por lo que sabemos mediante los libros de Hechos y las otras referencias ocasionales hechas por Pablo. Aunque la interpretación y el valor del libro no se ven afectados por la exactitud de estas teorías, supondremos nosotros aquí para esta clase de escuela dominical que la teoría de la Galacia del Sur es la correcta y que Pablo está describiendo y está escribiendo aquellas iglesias establecidas en su primer viaje misional. El manual de Ven Sígueme indica que el Evangelio de Jesucristo ofrece la liberación del cautiverio espiritual. Sin embargo, en ocasiones hay personas que tras experimentar la libertad del Evangelio se apartan de él y se quieren volver a esclavizar, como lo dice en Gálatas, por allá en el capítulo 4. Esto es lo que estaban haciendo algunos santos en Gálatas, alejarse de la libertad que Cristo les había ofrecido. La epístola de Pablo a los Gálatas fue entonces un llamado urgente a regresar a la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Nosotros también necesitamos escuchar y obedecer este llamado, mi amado hermano, mi amada hermana, porque aún cuando las circunstancias han cambiado, la lucha entre la libertad y el cautiverio es constante y persistente. Tal como enseñó Pablo, no es suficiente que a libertad seamos llamados. Debemos además permanecer firmes en ella, confiando siempre en Cristo. Muy bien, mi amado hermano, mi amada hermana, con esta introducción les doy la bienvenida a la clase de Ven Sígueme, a la escuela dominical, con su hermano y servidor, Walter Posada. Entonces, con esta introducción y contexto, estamos listos para analizar y hallar respuestas a las preguntas de esta semana. La primera de esas preguntas dijimos, ¿cómo conocer y vivir la ley te hace libre? Pablo escribió a los santos de Galacia cuando se enteró de que se habían dejado descarriar por las falsas enseñanzas. En Gálatas, en el capítulo 1, los versículos de 6 al 9, Pablo nos dice lo siguiente sobre lo que estaba sintiendo. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí encontramos una expresión que suena muy fuerte. ¿Qué es anatema? Anatema es un término que proviene del griego y originalmente significaba algo consagrado o dedicado a un dios. Con el tiempo, su uso y significado cambiaron un poco. En el contexto bíblico y en la época de Pablo, anatema se refería a algo que estaba separado o destinado a ser destruido debido a su maldad o a su impureza. En las cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento, el uso de la palabra anatema parece referirse a una maldición o a una fuerte condena. Entonces, en el contexto religioso, anatema se ha usado para indicar algo que está condenado, maldecido o rechazado, especialmente en referencia a las falsas enseñanzas o prácticas que son contrarias a la fe verdadera. Ahora, sobre el versículo 6, me llama mucho la atención esta parte porque nos dice el apremio o la urgencia que Pablo tenía sobre esto y lo asombrado que estaba. De hecho, empieza diciendo así, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El presidente Harold B. Lee advirtió en cuanto a las enseñanzas falsas que surgen dentro de la misma iglesia. Hay entre nosotros algunos que actúan como lobos. Con ello me refiero a algunas personas que profesan ser miembros de esta iglesia y que no están tratando de salvar al rebaño. Y entre los propios miembros de la iglesia se están levantando hombres, y diría yo también y mujeres, que profieren cosas perversas. Ahora bien,
La palabra perverso significa alejarse de lo recto o lo correcto y ser obstinado en lo incorrecto, con toda intención a fin de alejar de la iglesia a los miembros débiles e imprudentes para que los sigan a ellos. Y como dijera el apóstol Pablo, es igualmente un asombro para nosotros en la actualidad, como lo fue en aquella época, que algunos miembros sean tan rápidamente alejados de aquellos que les enseñaron el Evangelio, así como de las enseñanzas verdaderas del Evangelio de Cristo, que sean desviados hacia algo que corrompe sus verdaderas doctrinas en práctica y acciones malignas e inicuas. Estos, tal como ha sido manifestado por los espantosos acontecimientos ocurridos entre algunos de estos grupos disidentes, han sido excomulgados tal como amonestaron los profetas. Y obviamente se encuentran bajo el poder de ese maligno que alimenta a los crédulos con todas las sofisterías que Satanás ha empleado desde el principio del tiempo. Y aquí quiero hacer un llamado de atención muy personal y con todo respeto. A veces pensamos, cuando hablamos de doctrinas falsas, pensamos en personas incluso de otras iglesias y decimos, tal vez en otras iglesias tienen errados sus conceptos. Creo que cuando en las escrituras el Señor se está refiriendo a doctrinas falsas o a falsos maestros, y aún cuando los profetas de la actualidad hablan de falsas doctrinas o de falsos maestros, no se están refiriendo a otras religiones, sino que particularmente se están refiriendo a la misma iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, a las enseñanzas que pueden darse desde nuestros propios salones de clases o en nuestros centros de reuniones desde los púlpitos. Debemos prepararnos muy juiciosamente, mi amado hermano, mi amada hermana, a la hora de dar una lección, de dar una clase, de dar un discurso, leyendo de las Escrituras y de las doctrinas que nos enseñan los profetas del Señor, para que evitemos que esas falsas doctrinas o esas falsas enseñanzas lleguen a nosotros. También debemos ser muy juiciosos en nuestra lectura de las Escrituras a diario y escuchar las conferencias y los discursos de los profetas. Creo que todas esas cosas nos prevendrán, nos cuidarán de dejarnos desviar. Hay muchas personas que se disponen muchas veces a leer aquí y allá y conocimientos aquí y allá y no acuden a las fuentes verdaderas e incluso a fuentes que la iglesia tiene, que son oficiales para nuestro propio provecho de instrucción. Ahora veamos esto. Una de esas enseñanzas falsas era que para poder ser salvos, los gentiles que habían aceptado el Evangelio debían circuncidarse y cumplir con otras tradiciones de la ley de Moisés. Pablo llamó a esas tradiciones el yugo de la esclavitud. Al leer el consejo de Pablo a los Gálatas, busquemos principios que nos puedan ayudar a entender lo que es la verdadera libertad. Y también te invito a que puedas reflexionar sobre cómo esas falsas tradiciones u otros yugos de la esclavitud podrían existir hoy en tu propia vida. Me gustaría compartir contigo cómo conocer la ley de Cristo nos hace libres en varias maneras. La primera es entender el Evangelio. La ley de Cristo incluye sus enseñanzas y mandamientos. Estudiar las Escrituras, orar y participar de las actividades de la iglesia nos ayuda a comprender el Evangelio y las expectativas que Cristo tiene para nosotros. Otra cosa con la que encontramos libertad es el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos esforzamos por seguir las enseñanzas de Cristo, somos liberados de la carga del pecado y del sentimiento de culpa. Otra cosa que te hace libre es obedecer los mandamientos. A medida que te esfuerzas por seguir los mandamientos de Cristo, Él te da más libertad, encuentras más felicidad en tu vida diaria. Los mandamientos te ayudan a evitar conductas y situaciones que podrían lastimarte espiritualmente y podrían afectar toda tu eternidad. Otra cosa que te ayuda a ser libre al vivir la ley de Cristo es servir. Cristo enseñó que debes amar y servir a los demás. Al ayudar a los demás, eres liberado del egoísmo y de la preocupación por ti mismo, lo que te brinda un gran sentimiento de satisfacción y libertad. También eres libre porque desarrollas muchos atributos cristianos. Eres un poquito más parecido a Cristo. A medida que cultivas características como el amor, la humildad, la paciencia y la comprensión, te vuelves más semejante a Cristo. Esos atributos te ayudan a afrontar los desafíos de la vida con mayor libertad y confianza. Y también eres libre al hacer y mantener los convenios que haces con Cristo.
Cuando haces convenios sagrados con Dios, como el bautismo y el matrimonio en el templo, y te esfuerzas por mantener esos convenios activos en tu vida, eres bendecido, bendecida con poder divino y guía en tu vida. Esas bendiciones te permiten enfrentar las adversidades de la vida con mayor confianza y mayor libertad. En resumen, conocer y vivir la ley de Cristo te libera de la esclavitud del pecado y de las preocupaciones de este mundo, de las tristezas, de los dolores. Te permite crecer y desarrollarte espiritualmente y te ayuda a encontrar una vida plena y feliz en esta tierra y también, lógicamente, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Muy bien, creo que ha quedado contestada la primera pregunta de esta semana. ¿Cómo somos libres al vivir la ley de Cristo? Así que si tienes comentarios sobre esto, déjalos aquí abajo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Somos realmente descendientes espirituales de Abraham? Y aquí hay algo interesante. Algunos de los santos de Galacia sentían inquietud porque creían que al no ser descendientes literales, o sea, simiente, haber nacido físicamente de algún descendiente de Abraham, no recibirían las bendiciones prometidas a este gran patriarca, que incluyen, entre otras, la exaltación. Miremos algunos versículos que nos dan idea de las ideas que ellos tenían sobre esto de la descendencia. En Gálatas, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente en algunos de los versículos. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Qué hermoso. Ya el Señor preparando con el plan de salvación desde ese tiempo hasta nuestra época. Y continúa diciendo lo siguiente en el versículo 9. Así que los que son de fe son benditos con el creyente Abraham. Y saltamos aquí al versículo 27. Pues todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Qué hermosas promesas estas, qué bendición. Ellos, los santos de Galacia, pero también nosotros somos descendientes literales, espirituales de nuestro padre Abraham. Y con eso, herederos de todas las promesas que fueron decretadas para él. Entonces aquí ya estamos respondiendo mucho de esta pregunta, si somos descendientes literales, descendientes espirituales de Abraham, mediante la fe y las promesas del Evangelio. Y es que en esa capacidad espiritual, sí, muchos de nosotros podríamos considerarnos descendientes literales, espirituales de Abraham. Cuando Abraham recibió las promesas del Señor, se le prometió que sus descendientes serían numerosos como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Y esos somos nosotros. Además, se le prometió que por medio de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esas promesas han sido interpretadas no solo en términos de descendencia física, sino también en términos de descendencia espiritual. Cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo, nos bautizamos, nos confirmamos y hacemos convenios con Dios, nos convertimos en herederos de esas promesas de Abraham. En otras palabras, nos convertimos en sus descendientes espirituales. Pablo enseñó esto en Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 29, donde dijo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois la descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Ya lo habíamos leído hace un momento. Además, quiero que sepas esto que es muy importante. Dentro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los miembros que van al templo tienen la oportunidad de recibir una ordenanza que tú tal vez has vivido ya, la investidura. Uno de los propósitos de esa investidura es bendecir a los fieles con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Al recibir esas bendiciones, uno se convierte en la simiente de Abraham, no solo a través de la fe y obediencia, sino a través de los convenios sagrados. En resumen, convertirse en la descendencia o en la simiente de Abraham involucra fe en Jesucristo, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y participar de las ordenanzas del templo como la investidura. Al hacerlo, uno se convierte en heredero de las promesas que Dios hizo a nuestro padre Abraham. Entonces, aunque no todos seamos descendientes físicos de Abraham, podemos convertirnos en sus descendientes espirituales al unirnos a la iglesia de Jesucristo, vivir las enseñanzas del Evangelio y hacer convenios con Dios. Al hacerlo, somos bendecidos
con las promesas hechas a Abraham y participaremos en la obra de bendecir a todas las naciones de la tierra. Qué hermosas bendiciones. Yo testifico que este conocimiento nos atrae, nos da como un abrazo con patriarcas, con profetas del Señor y nos permite sentirnos parte de una familia humana, de una genealogía eterna. Qué bendición. Esos sentimientos me llenan en este momento y los comparto contigo. Si quieres dejar tus comentarios, puedes hacerlo aquí abajo. Y si tienes más preguntas al respecto, también déjalas aquí abajo. Tal vez podamos contestarlas entre todos. También si puedes compartir tu testimonio sobre lo que sientes en este momento, en esta lección, puedes hacerlo. Todos vamos a estar gozosos de que compartas esos sentimientos con nosotros. Y continuemos con esto porque algunas personas tenían la impresión, y aún hoy día tienen la impresión, de que Abraham no conocía el plan de salvación. Esa es la pregunta que nos planteamos ahora. ¿Conocía realmente el plan de salvación? ¿Recuerdas que en la primera pregunta de esta escuela dominical hablamos de las falsedades que se meten aún en la iglesia? Y cómo Pablo dice que el que enseñe o predique otro evangelio es anatema. Algunas personas atacando de una u otra forma a la iglesia de Jesucristo dicen entonces que José Smith y todo lo que tiene que ver con la restauración es anatema porque enseña un evangelio diferente. Pero seguramente les sucede lo mismo que les sucedió a los santos de Galacia. Y llegaban a pensar que el evangelio que Pablo enseñaba era un evangelio diferente al que se le había enseñado a Abraham. El evangelio como tal, el evangelio puro de Jesucristo, ha sido el mismo desde la creación del mundo. El mismo plan de salvación que se nos enseña a nosotros, también se le enseñó a nuestros padres, a Adán, a Abraham y a los profetas de la antigüedad. El profeta José Smith explicó esto. No podemos creer que los antiguos de todas las épocas no tuvieron ningún conocimiento del sistema celestial, como muchos suponen, porque todos los que jamás se han salvado, se salvaron mediante el poder de este gran plan de salvación, así antes de la venida de Cristo como después. Abraham ofreció sacrificios y no obstante esto, se le predicó el evangelio. En el libro de Mormón se nos enseña claramente esto. Podemos leer incluso unos versículos muy hermosos en el capítulo 8 del libro de Lamán. En el versículo 16 nos dice lo siguiente: y he aquí, no solo Moisés testificó de estas cosas, sino también todos los santos profetas, desde los días de él, aún hasta los días de Abraham. Sí, y he aquí, Abraham vio la venida del Mesías, y se llenó de gloria, y se regocijó. Sí, y he aquí, os digo, que Abraham no fue el único que supo estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham, que fueron llamados según el orden de Dios. Sí, según el orden de su Hijo, y esto con el objeto de que se mostrase a los del pueblo muchos miles de años antes de su venida, que la redención vendría a ellos. Y ahora bien, quisiera que supieses que aún desde la época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas. Y ahora, si me lo permites, quiero ser enfático, mi amado hermano, mi amada hermana. El evangelio que enseñamos en la iglesia de Jesucristo es el mismo evangelio que se enseñó en el plan de salvación cuando se le enseñó a Adán. Y eso no ha cambiado desde el tiempo de Adán y de nuestro padre Abraham. Y ese evangelio fue restaurado ahora en el último tiempo por medio del profeta José Smith. Porque no somos nosotros los que enseñamos un evangelio diferente, sino es el mundo el que ha cambiado las palabras del Señor. Es el mismo diablo, Satanás, el enemigo de los hombres, el que ha engañado a las personas y ha cambiado el evangelio puro de Jesucristo. Y por esa razón tuvo que ser restaurado por el profeta José Smith. ¡Qué bendición tenemos! Tenemos el evangelio de Jesucristo, tal como se le enseñó a nuestros padres en la antigüedad. Y nosotros, gracias a ese evangelio, podemos ser de esa simiente, podemos ser herederos con ellos de todas las glorias de Dios. Muy bien, ya hemos pasado entonces por esto de la simiente de Abraham. Sabemos que somos de la simiente y sabemos que Abraham y todos los antiguos profetas tenían conocimiento del plan de salvación. Ahora Pablo enfrenta a los Gálatas a otro dilema y lo contesta. ¿Qué es andar y vivir por el Espíritu? Todo lo que hemos hablado hasta ahora en esta escuela dominical, en el Ven Sígueme de esta semana, podemos definirlo como una verdad. No porque la haya enseñado su servidor, sino porque el Espíritu mismo puede testificarte a ti y a todos los que nos escuchen de la veracidad de estas cosas. Y eso, mi amado hermano, mi amada hermana, es un fruto del Espíritu. Recuerden que aplicado a la doctrina que se enseña, también el Espíritu puede hacernos saber si lo que nos están diciendo
es verdad. Entonces llegamos a estos versículos que son un clásico de las escrituras bíblicas, que repetimos muy a menudo, los frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas 5 y también en parte del capítulo 6. Y digo que son clásicos de las escrituras porque a menudo los repetimos, pero ¿los hemos entendido completamente? Vamos a Gálatas 5. El versículo 22 en adelante dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos que Pablo menciona aquí tienen un propósito de santificación, tanto en hombres como en mujeres, porque el que siembre y coseche estos frutos del Espíritu, sembrará y cosechará en Cristo. Y si lo siembra en su vida será como la de Cristo como resultado. En Gálatas 6, en el versículo 7 al 10, también nos habla de esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por lo que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Te das cuenta de que esta alegoría de los frutos y la siembra se aplica perfectamente a tu vida? Me gustaría, si me lo permites, compartir contigo algunas maneras de, digámoslo así, sembrar y recoger los frutos del Espíritu, los cuales te permitirán andar y vivir por el Espíritu, lo cual se refiere a conducir tu vida siguiendo la guía y la influencia del Espíritu Santo. Qué noticia tan maravillosa poder guiar nuestra vida por Él. Esto implica estar en sintonía con la voluntad de Dios y actuar de acuerdo con sus mandamientos y sus enseñanzas. Al andar y vivir por el Espíritu, te debes esforzar por estar más cerca de Dios y de tu Salvador Jesucristo y dejarte guiar por el Espíritu en tu vida cotidiana, todos los días. Aquí hay algunas maneras en que puedes andar y vivir por el Espíritu. Son muy sencillas y creo que tú y yo podemos realizarlas y sentir mucha paz y felicidad. La primera cosa que podemos realizar para andar y vivir por el Espíritu es orar. Comunicarte regularmente con tu Padre Celestial a través de la oración sincera te ayudará a sentir su amor, su calidez y a recibir su inspiración en tu vida. Si estudias las Escrituras, también vas a poder andar y vivir en el Espíritu. Leer y estudiar las Escrituras te enseñan sobre la voluntad de Dios y sus mandamientos y te dan ejemplos de cómo otros han andado y vivido por el Espíritu. Otra cosa que te ayudará es obedecer los mandamientos de Dios. Cuando obedeces los mandamientos de Dios, estás siguiendo el ejemplo de Jesucristo y permitiendo que el Espíritu te guíe en todas tus acciones. El servir es otra manera de tener el Espíritu. Al servir a otros y ayudar a los necesitados, estás siguiendo el ejemplo de Cristo y viviendo por el Espíritu. También cuando te arrepientes, porque claro, cuando cometes errores, te desvías de la senda de Dios, esa senda que Él ha fijado para ti. Arrepentirte y cambiar te permite volver a estar en sintonía con el Espíritu. Al llevar a cabo estos y seguramente otros principios del Evangelio y otras prácticas en tu vida diaria, podrás sentir cómo es andar y vivir por el Espíritu. Tener esos frutos de los que nos habla Pablo y poder acercarnos a nuestro Padre Celestial. Eso nos permitirá experimentar en esta vida paz, alegría y guía divina. Quiero compartir contigo que he tenido la bendición en esta tierra de andar y vivir por el Espíritu y sentir ese Espíritu y sentir cómo Él ha guiado mi vida en decisiones cuando era apenas un jovencito y entré a la iglesia y sentí ese Espíritu y la veracidad de este Evangelio. Cuando me hice un misionero, luego cuando me casé y ahora que llevo tantos años de estar casado con una hermosa familia también. Unidos todos por ese Espíritu. Pero también te quiero testificar hoy, en algunos momentos de mi vida no he sido guiado por ese Espíritu, no he sido tan obediente o no me he arrepentido adecuadamente o no he recordado mis convenios. Eso ha hecho que camine por caminos oscuros y tal vez sienta que me estoy desviando, pero la bendición que he tenido es que nuevamente
ese espíritu me ha traído y he podido sentirlo en las bendiciones que he recibido para mí de manera personal y para mi amada familia. Yo sé y testifico que tú también puedes recibir esos sentimientos, esos frutos, de la misma manera en que yo y todos lo hacemos. Si quieres, comparte tu testimonio aquí con todos nosotros de cómo el Espíritu te ha guiado y te ha bendecido en tu vida. Por eso quiero hacerte unas invitaciones el día de hoy, para esta semana. Comparte con tu familia qué frutos del Espíritu has sentido esta última semana y por qué razón ha sucedido eso. Cuando identifiques esos frutos y los reconozcas, permitirás que ellos también lleguen más a menudo a tu vida. Propónganse como familia también realizar acciones que les permitan sentir esos frutos del Espíritu más a menudo y propónganse dejar de lado aquellas cosas que no les permiten sentir esa paz, ese gozo y ese amor. Y una invitación muy personal, pero que nos acobija a todos como miembros de la iglesia. Prepárate espiritualmente para el próximo fin de semana disfrutar los maravillosos mensajes de los siervos del Señor en la conferencia general y trata de identificar los frutos del Espíritu mientras estos siervos, estos hombres y mujeres inspirados hablan de nuestro Salvador. Igual te invito a que participes de la clase de Liz ahora al terminar esta clase, el Ven Sígueme Express, y que esta noche, como todos los domingos, los acompañes en la charla dominical. Igual el próximo domingo, que es conferencia, igual tendremos el Ven Sígueme en la mañana para que tú puedas disfrutar de él. Muchas gracias por acompañarme. Qué bendición es contar con tu compañía. Y bueno, espero haber sido un buen instrumento del Señor en este día para que tú aprendieras el Evangelio. Yo voy a aprender mucho de los comentarios que me vas a dejar aquí abajo, de tus interacciones, para que también otros puedan aprender. Espero que esta clase, a ti y a mí, nos ayude a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, viviendo su ley, sabiendo que somos herederos de todas las promesas del Señor y que podemos andar y vivir por el Espíritu. Muchas gracias por tu compañía. Te amo mucho. Chao, chao. Espera, aún no te vayas. Si te gustó este contenido y esta clase de Ven Sígueme, te invito a que veas la clase de Ven Sígueme de la semana anterior. También para que nos puedas acompañar en la clase de institutos. Puedes tomar institutos con nosotros con esta clase de institutos del Libro de Mormón. También para que me acompañes en la noche de hogar. Todos los lunes en la noche puedes acompañarnos con tu familia en la noche de hogar. Y también para que todos los días, de martes a viernes, nos acompañes en el club de lectura. Toda esta programación es para ti y la hacemos con amor. Disfrútala y compártela.